Bien, hoy toca desarrollar un tema que es genética mendeliana, que imagino casi todos han debido de haber escuchado de manera general acerca de Mendel y las características de cómo se heredan eh, los diferentes rasgos de padres a hijos, ¿no? Eh, Algunas generalidades de este caballero, bueno, tenemos que decir de que eh, para ser el, para ser el padre de la genética, realizó su trabajo en un espacio bastante reducido. ¿Ya? Esa fotografía que se ve allí es el jardín que se conserva. Obviamente que no son las mismas plantas, pero en ese espacio de jardín fue donde Mendel realizó eh, su cultivo. Fue un trabajo bastante arduo, porque la verdad es que llegó a sembrar más de 27.000 plantas, ¿ya? De más de 30 variedades diferentes, obtuvo más de 12.000 descendientes, ¿ya? Y se han conservado bastante de sus semillas con las cuales trabajó, ¿ya? Él conservó más de 300.000 semillas, pero se han perdido muchas, se han utilizado en otras cosas, etcétera. Eh, y ha sido realmente impresionante su trabajo, ¿ok? Hay que decir también de que su trabajo lo realizó en un corto periodo de tiempo. No fueron tantos años en que él estuvo trabajando en esto, porque después, cuando pasó a ser prior del convento, ya tuvo que dedicarse a otras labores y no siguió trabajando en este sentido, ¿ya? Eh, Su trabajo es un trabajo genial por diferentes razones que vamos a ir discutiendo, ¿ya? Y que vino a revolucionar la comprensión de cómo se le daban las características y de hecho por eso se lo ha nombrado el padre de la genética. El problema de Mendel es que no tuvo un buen publicista, ¿ya? En palabras sencillas. Eh, el trabajo que él presentó lo presentó en una revista no tan conocida y además el título que le puso era algo así como Trabajos con híbridos de plantas, ¿ya? Cuando podía haberle puesto descubierto cómo serían las características o una cosa más llamativa que habría sido marcado más la época, de modo de que Mendel se murió sin saber la importancia del trabajo y de la investigación que había realizado y de cómo iba a marcar en el futuro no solamente las investigaciones en genética, sino en muchas otras áreas de la biología, ¿ya? Pasaron como 30 años más o menos de que Mendel ya había muerto eh, y otros investigadores publicaron trabajos en donde las conclusiones eran similares a las de Mendel, ¿ya? De los tres investigadores, uno reconoció de inmediato de inmediato que él se había basado en el trabajo de Mendel. Y los otros quisieron hacerse pasar por cosas novedosas, pero al final de cuentas tuvieron que reconocer de que sí habían visto el trabajo de Mendel, ¿ya? El trabajo era tan brillante, tan importante, tan interesante, que cualquiera iba a ser reconocido por ello, ¿ya? Eh, lo hicieron dos de ellos lo hicieron en otras variedades, en otras especies, uno lo hizo en las mismas arvejas de Mendel, ¿ya? Entonces, eh, era como bastante evidente de que habían basado su investigación en estas notas. Por lo tanto, se tuvo que reconocer eh, la calidad del trabajo y sobre todo las conclusiones de importancia que había conseguido, ¿ya? Eh, Trabajo acerca de la investigación en herencia no era el primero que se hacía. Antes de Mendel, muchísimos otros habían tratado de determinar cómo se le daban las características. Siempre para los humanos ha sido importante tratar de determinar cómo se heredan las características, ¿ya? Particularmente en otras épocas en donde resultaba de alta importancia el tema de la herencia. Siempre el hombre ha querido determinar, por ejemplo, entre otras cosas, si los hijos son de él o son de otra persona. Siempre he querido determinar y evaluar cómo pasar características positivas a la descendencia, ¿ya? Eh, Muchos trabajos se realizaron en paralelo a Mendel, antes de Mendel, etcétera, pero no llegaban a conclusiones bien establecidas y no se, eh,
y no se había llegado a algo tan básico y vital como lo que descubrió Mendel en una época en la que no se conocía acerca de núcleo, no se conocía acerca de cromosomas, no se conocía acerca de genes, ni nada similar. ¿Ok? Con suerte se sabía de que del apareamiento de un macho y una hembra salían descendientes que se parecían un poco al macho, un poco a la hembra. ¿Ok? Eh, la, las razones por las cuales Mendel tuvo éxito donde otros fracasaron tiene que ver con características tanto biológicas como matemáticas estadísticas de lo que él realizó. ¿Ya? Eh, Dentro de las características de la parte biológica del éxito que tuvo, fue el material que eligió. Las plantas que eligió son relativamente pequeñas, fáciles de manipular, ¿ya? Por ejemplo, fáciles de manipular se refiere a que tienen flores grandes y es fácil, relativamente fácil cortarle las anteras y polinizar y todo eso, ¿ya? Y aquí lo digo por experiencia porque yo en mi tesis de doctorado tuve que trabajar con vid y la flor de la uva es pequeñísima, ¿ya? Es una locura hacer todo ese trabajo de masculación que es cortar las anteras, etcétera, ¿ya? Una locura. Estas flores son grandes, es mucho más fácil trabajarlas. Crecen rápido. En un año se puede tener varias generaciones, ¿ya? Producen hartos descendientes. ¿Ya? Hemos visto que consiguió más de 300.000 semillas. ¿Ya? Eso es un número altísimo. Existen una gran cantidad de variedades de arvejas. ¿Ya? Variedades que tienen pequeñas diferencias. Diferencias en el color de la flor, en la forma de la vaina, de la semilla, tamaño. Y eso da posibilidades a poder hacer cruzamientos que vayan a generar análisis de variantes en diferentes aspectos fenotípicos. ¿Okay? Otra cosa que también es importante es que las plantas, la mayoría son autofecundables, porque tienen los dos órganos en la misma flor, masculino y femenino. Y al ser autofecundable, da la posibilidad de obtener razas puras para un carácter. Es decir, razas que solo produzcan, por ejemplo, flores lila, o flores blancas, o plantas pequeñas, o plantas altas. Y eso fue importantísimo también. ¿Ya? Otra de las cosas que le fueron muy importantes en su trabajo y en lo que descubrió fue que estudió características fácilmente discernibles. ¿Ya? Eso se refiere a que él eligió características del fenotipo que eran muy marcadamente diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, él no tomó la altura de las plantas con toda la secuencia, porque si uno mide una planta, ¿ya? Puede medir, no sé, 21 centímetros, otra 22 centímetros, otra 23, 21 y medio, etcétera, ¿ya? Él consideró a todas las que estaban alrededor de los 20 como enanas, pequeñas, ¿ya? Eh, y consideró las que estaban alrededor de los 50, 48, 46, 53, todas esas eran grandes. ¿Ya? Por ejemplo, con el color de la semilla, tomó semillas amarillas y semillas verdes, pero habían verdes claras, verdes oscuras, con diferentes tonalidades, todas eran verdes para él. Las otras eran amarillas, amarillas claras, amarillas más fuertes. Él eligió características cualitativas, ¿ya? Y eso fue importante porque muchos de los trabajos que se habían hecho antes se habían realizado considerando características cuantitativas. Y el análisis cuantitativo es mucho más complejo. ¿Ya? Cuando vean más adelante otro curso en genética van a ver que el análisis cuantitativo es mucho más complejo que el cualitativo que realizó Mendel. ¿Ok? Entonces, el elegir ciertas características que le permitía tener dos grupos bien marcados y no una escala de gradiente de valores, eh, le permitió hacer un análisis mucho más simple, pero no por eso menos eficiente. ¿Ya? Y la tercera cosa que le permitió hacer un trabajo eficiente fue el análisis matemático que realizó. ¿Ya? Se considera de que tal vez Mendel fue uno de los primeros en aplicar matemáticas en los resultados. Antes, la mayoría de los análisis eran descriptivos,
Por ejemplo, imagínense que se cruzaban dos plantas y se decía, ¿sabe qué? De la cruza de una planta de hoja de flor de color roja con una de color blanca, salen todas rosadas, o salen algunas rojas y algunas blancas, pero no se hacía el análisis matemático de proporción. ¿Ya? Simplemente se describía los resultados sin aplicar la estadística. ¿Ok? Y eso fue algo importantísimo y que de hecho en la actualidad es algo que todos los trabajos de investigación requieren un análisis estadístico. En biología, en física, en química, todos los trabajos requieren una validación estadística. ¿Ok? Repetir los trabajos varias veces, examinar repetidamente, en este caso biológicamente, descendencia, ¿ya? Realizar datos, análisis cuantitativo, no decir, por ejemplo, aparecen más verdes que amarillas, o aparecen más altas que bajas, no, sino indicar la proporción. Hay tantas veces más de un tipo que de otro tipo. Ese análisis estadístico ha sido importantísimo. Fue uno de los primeros que lo realizó. ¿Ya? No el primero, pero fue uno de los primeros. Y gracias a la importancia que ha tenido el análisis para determinar y describir lo que se conocen ahora como las leyes mendelianas, las leyes de la herencia, es que Mendel tiene una importancia vital. ¿Ya? Eh, desde el punto de vista biológico, los trabajos de Mendel permitieron determinar ciertos conceptos de importancia, como por ejemplo el concepto de genes. Aunque el término gen surgió mucho después, él lo llamó carácter. eh, el concepto de gen, que viene a ser una secuencia que da cierta característica en el fenotipo, surge de los trabajos de Mendel. También de los trabajos de Mendel surge el hecho de que se determina que los genes se encuentran en parejas, ¿ok? Que se encuentran en parejas y que la razón por la que se encuentran en parejas es porque son heredados uno de cada parental. Y que además, cuando nosotros vamos a tener descendencia, le heredamos a nuestro descendiente en los gametos solo uno de los miembros de esa pareja de elementos que componen el gen. ¿Ya? Todos estos trabajos sumados a que aplicó matemática, estadística, cuantitativamente a sus resultados, hacen de Mendel uno de los gigantes de la biología. ¿Ya? No en vano se lo considera como el padre de la genética. ¿Ya? Bien, veamos qué es lo que hizo Mendel, primero analizando qué utilizó. ¿Ya? Eh, Mendel utilizó 7 características de las plantas. Podría haber escogido muchas más, pero consideremos que el trabajo era bastante amplio ya. Consideró características del color de las flores, eh, lilas y blancas, la posición de las flores, ¿ya? Axial viene de axila. Significa que las flores aparecen en tallitos laterales al tallo principal. Y terminal es cuando aparecen en la punta del tallo principal. ¿Ya? Colores, semillas amarillas, semillas verdes. Forma de la semilla, había semillas turgentes, redondeaditas. Y hay otras que son semillas más arrugadas. ¿Ya? La forma de la legumbre, que era eh, turgente o constreñida. El color de la legumbre también, verde o amarilla, y el tallo, ¿ya? Como les decía, consideraba altas desde cierto tamaño hacia arriba y bajas de cierto tamaño hacia abajo, ¿ya? Eh, con, no importaban las variaciones, podrían ser más oscuras o más claras las flores, ¿ok? Más o menos rugosas, pero si presentaban alguna característica de rugosidad, ya eran consideradas como rugosas, ¿ya? Sin diferencias, solo 2 alternativas, ¿ya? Para las, para las características donde habían más alternativas, descartó otras cosas, ¿ya? La terminología que él utilizó y que se sigue usando
es que nominó a la generación parental, que se supone es una línea pura, que había sido obtenida por varias generaciones de autopolinización, la generación parental, ¿ya? Que se supone eran líneas puras. La F1 es la primera generación de cruzamiento. La F1 viene de filial 1, ¿ya? Sería el cruzamiento de dos parentales diferentes, diferentes para una característica, ¿ya? Luego la F2 sería los descendientes de la autopolinización de la F1 y así, ¿ya? F2, F3, hasta F4 hizo para algunos casos. Luego tenemos la terminología que indica cruce monohíbrido o cruce dihíbrido, ¿ya? O puede ser trihíbrido, etc. Cruce monohíbrido es cuando se analiza una sola característica del cruzamiento, ¿ok? Descartando las demás. Es decir, Mendel tomó plantas en donde todas las plantas de un tipo producían semillas amarillas. Ahora, no importaba si la planta tenía las flores axilares o terminales, o si la planta tenía semillas rugosas o lisas, o si era alta o enana, no importaba, solamente analizaba el color de la semilla. Eso es monohíbrido, ¿ya? No le importa el resto de características, se fija solo en una. Para el dihíbrido importan dos características. Por ejemplo, la altura con la forma de la vaina, ¿ya? Y el resto de características no las considera, así que pueden variar, pueden ser diferentes, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con los cruces, ¿ok? Monohíbrido, dihíbrido, trihíbrido y así puede ir sumando. Entonces, ¿qué es lo que hizo Mendel? Bueno, primero obtuvo líneas puras. Tomó una planta que producía semillas redondeadas, la autopolinizó y vio la descendencia. En la descendencia vio que salían flores, plantas con semillas redondeadas y la volvió a autopolinizar, así 3 veces al menos, ¿ya? Entonces, con 3 rondas de autopolinización, se aseguró que había una planta que venía de una línea que siempre producía semillas lisas. Y en otro caso, en otra línea aparte, tomó plantas que solo producían semillas rugosas. ¿Ok? Así también las autofecundó, tomó la descendencia, las que eran rugosas, la descendencia y así. Entonces, se aseguró de que esas plantas solo presentaban en una línea de por lo menos tres ancestros la misma característica. Siempre unas semillas redondeadas, la otra siempre semillas rugosas. Y a esas las cruzó, ¿ya? Y además también tuvo la particularidad de que hizo los retrocruces, hizo cruces invertidos. Una planta fue usada como macho sobre la otra como hembra y viceversa, ¿ya? Para todos los casos, sin importar cuál planta era usada como macho, es decir, para unos casos usó el polen de una sobre las flores del estigma de la otra. Y para otras polinizaciones usó el polen de la rugosa sobre la lisa, ¿ya? En todos los casos en que hizo un cruzamiento de lisa sobre rugosa, encontró que en la F1 todas las descendientes producían semillas rugosas. ¿Ok? Entonces, aquí es donde él acuñó el término, el concepto de dominancia, ¿ya? De dominancia. Porque cuando se juntaban dos individuos, recuerden que ambos aportan, ¿ya? Y tampoco importaba si el aporte venía por el óvulo o venía por el polen. Sin importar cuál sea el aporte, la planta que tenía la característica redondeada manifestaba su característica en la descendencia y la otra desaparecía, ¿ya? Cuando tomaba estas plantas y las autofertilizaba, las autopolinizaba, encontraba que en la F2 reaparecían algunas plantas con la característica rugosa. Es decir, no se había perdido. Cada una de estas plantas producía algunas lisas y algunas rugosas. Cada una. Es decir, que cada una de estas conservaba la característica que había heredado, solo que no la manifestaba
en su fenotipo. ¿Ya? Entonces, aquí surgió el término de dominante, como les decía, porque estos individuos F1 contienen las dos características posibles para el gen, rugosa y lisa, pero solo manifiestan una, ¿ya? Solo manifiestan una, no manifiestan las dos. Eso, eso es interesante, ya que implica de que de las dos versiones que uno recibe, usa solo una y la otra no es utilizada o es opacada por la primera. ¿Ya? Ahí surge el término de dominancia. Fíjense la cantidad de semillas que analizó, 5.000 y tanto y 1.000 y tanto, 1.800 y tanto. ¿Ya? Eh, Otra de las cosas importantes que, que Mendel también determinó es que los pasó estos a proporciones. ¿Ya? Aproximadamente 3 veces más lisas que rugosas. Habían otros investigadores hecho ensayos, pero simplemente lo dejaban en números. ¿Ya? Conseguían, no sé, 2.000, 3.000, 5.000. Mendel tuvo el ingenio de determinar cuántas veces más de un tipo había que del otro. Y habían 3 veces más de una que de la otra. Para, para todas las demás características que Mendel utilizó, se encontró con que, con que se presentaban fenómenos similares. Cuando hizo el cruzamiento entre semillas, entre plantas de semillas amarillas y semillas verdes, se encontró que la característica amarilla, ¿ya? El carácter amarillo, era dominante sobre el verde. Y que luego en la descendencia aparecían otra vez más o menos en proporción 3:1. ¿Ven? 3 veces más amarillas que verdes. Para todas las características que analizó, encontró esa peculiaridad. Una de las dos formas era dominante sobre la otra. ¿Ya? Redonda sobre rugosa, amarilla sobre verde, turgente sobre constreñida, verde sobre amarilla, violeta sobre blanca, etc. Fíjense acá, en ninguno de los casos, la proporción era exactamente 3:1. 2,96:1, 3,01:1, 2,95, 3,15, etc. Pero tuvo Mendel la agilidad mental como para considerar de que aproximadamente eran 3:1. Y aquí uno tiene que entender de que los procesos biológicos no son perfectos, ¿ya? Que siempre hay pequeñas diferencias. Y además, en las poblaciones que son más grandes, la proporción se hace mucho más cercana. ¿Ya? En las proporciones, cuando se analizan menor cantidad de individuos, la proporción se aleja un poco. ¿Ya? Entonces, mientras más grande es el número de descendientes analizados, más cercano a 3:1 es la proporción encontrada. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se correlaciona esto con lo que se conoce de la mecánica biológica de la reproducción? Fíjense, esto lo hizo en 1860, ¿ya? Hace hartos años atrás. 30 años después de Mendel y su trabajo, recién se descubrieron los cromosomas. ¿Ya? Como 15 años después, recién se dijo, en los cromosomas están los genes. Y de poco después se determinó cómo se generaba la concepción, la combinación de gametos y cómo los cromosomas se organizaban en el tema de la meiosis. Y allí se pudo recién asociar qué es lo que podía ocurrir en la fertilización, que fue lo que determinó Mendel matemáticamente con los resultados de sus cruzamientos. ¿Ya? ¿Cómo es el proceso de interpretación? ¿Ya? Aquí tenemos el mismo esquema que hemos mostrado antes. Aquí tenemos la lisa con la rugosa y la F1 que son todas lisas y en la F2 que reaparece una proporción 3:1 de rugosas. ¿Ok? Entonces, consideremos esto. Cada uno de los individuos tiene, tiene un gen con dos alelos. ¿Ya? Recuerden, imaginen este R representa el gen
para la característica de la semilla, de si es rugosa o si es lisa, ¿ok? Ahora, como es diploide, recuerden, este tiene dos alelos, uno en cada cromosoma, uno en cada uno de la pareja de cromosoma, ¿ok? Por lo tanto, tiene dos alelos R, ¿ya? Eh, en la meiosis hemos visto de que los cromosomas se separan, ¿ok? Que los cromosomas se separan. Y por lo tanto, un cromosoma va a un gameto, otro cromosoma va a otro gameto. Imaginen que esta produce polen, ¿ya? Entonces, un grano de polen llevará uno de los alelos y el otro llevará el otro alelo. En este caso, da lo mismo porque los dos alelos son iguales. Los dos codifican para la característica redondeada. En el otro parental, los alelos son diferentes, porque los alelos codifican para la característica, en este caso, rugosa, ¿ya? Y aquí, bueno, estos serán óvulos en todo caso, si esto será polen. Entonces, cada uno de los óvulos llevará la característica R minúscula. Así que, si se cruzan estos dos, da lo mismo cuál gameto sea el que va a fertilizar. El resultado es que en la planta descendiente vamos a encontrar de que esta hereda uno de los alelos R mayúscula y uno de los alelos R minúscula, ¿ya? Y aquí vemos de que solo se manifiesta, a pesar de que tiene los dos alelos, solo manifiesta uno. Y esto es lo que nos da el concepto de dominancia. Un individuo heterocigoto que solamente manifiesta una característica. Se parece a uno de los dos parentales, a pesar de que ha recibido los dos alelos diferentes, ¿ya? Las dos características diferentes. Cuando este individuo, en este caso es una planta, vaya a autofecundarse, por un lado producirá polen, y aquí sí hay diferencia, porque como tiene algunos granos de polen llevarán el R mayúscula, algunos granos de polen llevarán el R minúscula, ¿ya? Y aquí la proporción va a ser 50-50, porque recuerden, en cada meiosis se producen 4 células, serán 2 R mayúscula, 2 R minúscula. Si se hacen un millón de meiosis, tendremos 4 millones de granos de polen, de gametos, de los cuales 2 serán con R mayúscula y 2 R minúscula. Siempre son 50-50, ¿ya? Eso es para los gametos del polen y lo mismo será para los gametos de los óvulos, ¿ok? Entonces, esta planta va a producir cantidades equivalentes, iguales, de polen que porta el alelo R mayúscula y de polen que porta el alelo R minúscula. Y para los óvulos igual. Y aquí la fertilización ya es un proceso aleatorio, es al azar. Por azar va a combinarse cualquiera de los granos de polen con cualquiera de estos, ¿ya? Entonces, en algunos casos, vamos a ver que se combinan un polen que lleva R mayúscula con un óvulo que tiene R mayúscula. En otros casos será un polen R minúscula con un polen R mayúscula. En otros casos será polen R minúscula, óvulo R mayúscula. Y en otros casos, polen y óvulo serán R minúscula, ¿ya? Todas las combinaciones van a darse más o menos en la misma proporción, porque es aleatorio. Cuando es al azar, las combinaciones van a ser más o menos en cantidades iguales, ¿ok? Entonces, como se van a producir combinaciones más o menos en cantidades iguales, yo voy a tener que algunos granos de algunas nuevas plantas van a tener las dos R mayúscula, algunas tendrán un R mayúscula que viene del polen y un R minúscula que viene del óvulo. Otra será al revés. El R minúscula viene del polen, el mayúscula viene del óvulo. Y otras serán que los dos reciben el R minúscula, ¿ya? Independiente de si el R mayúscula se recibe del polen o del óvulo, el resultado fenotípicamente es el mismo. Y son idénticos al individuo que tiene las dos R mayúsculas, ¿ok? Entonces, aquí surgen otros tipos de conceptos. Por ejemplo, a estos individuos que tienen los dos alelos iguales y que son iguales a los parentales, se les conoce como homocigotos, ¿ya? Como homocigotos. Y a los individuos que tienen los alelos diferentes, se les conoce como heterocigotos,
¿Ok? Eh, en este caso, este sería un homocigoto dominante y este sería un homocigoto recesivo. Y los heterocigotos van a parecerse fenotípicamente por fuera a el homocigoto dominante. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista, desde el punto de vista de los fenotipos, es decir, de la característica visible que uno puede apreciar, yo voy a encontrar que va a haber tres veces más individuos que manifiestan la característica dominante que los que manifiestan la característica recesiva. Pero, pero, si yo analizo a nivel de genotipo, la proporción es 1, 2, 1. ¿Ya? Un homocigoto dominante, dos heterocigotos, un homocigoto recesivo. ¿Ok? Entonces, cuando yo considero una característica dada por un solo gen, yo encuentro tres genotipos diferentes. El homocigoto dominante, el heterocigoto y el homocigoto recesivo. En las proporciones 1, 2, 1. Pero si yo analizo el fenotipo, solamente encuentro dos variantes. Dos variantes. Los que manifiestan la característica dominante, en este caso altas, y los que manifiestan la característica recesiva, en este caso enanas. Y la proporción es 3 es a 1. ¿Ya? Entonces, esto fue lo que encontró Mendel cuando hizo análisis considerando una sola característica. ¿Ya? Si nosotros lo llevamos al análisis relacionándolo con lo que ocurre con la meiosis, ¿ya? Esto se conoce en general como la teoría cromosómica de la herencia, que explica todas las teorías explican algo, eh, que explica cómo es que ocurre ese proceso. ¿Ya? Entonces, independiente de si hay o no hay crossing over, los resultados van a ser los mismos. ¿Ya? Si yo tengo dos, en un cromosoma tengo un gen, ¿ya? En este caso pueden fijarse, tengo la versión, este es un heterocigoto, ¿ya? Sería un F1. Yo tengo en uno de los cromosomas el R mayúscula, en el otro el R minúscula, ¿ya? Antes de la meiosis, recuerden, se hace fase S, hay que replicar. Duplicamos el cromosoma, en este caso podemos decir el paterno, el que tiene el dominante, duplicamos el recesivo. Si no hay crossing over, cuando se separen las cromátides, ¿ya? Cuando se separan, recuerden que son dos procesos, meiosis 1, reduccional, meiosis 2, la división de las cromátides, ¿ya? Ecuacional. Fíjense acá, producimos 4 gametos. Estos gametos, 2 gametos tienen el R mayúscula y 2 gametos el R minúscula. O sea, la mitad de los gametos porta el alelo dominante y la otra mitad el alelo recesivo, sin crossing over. ¿Qué pasa cuando hay crossing over? Si hay crossing over y se intercambian los materiales, meiosis 1, meiosis 2, ¿qué es lo que ocurre acá? Tenemos 2 gametos que portan el alelo R mayúscula y 2 gametos que portan el R minúscula. O sea, es igual. La diferencia está de que el resto del cromosoma está cambiado, pero eso no nos importa porque estamos analizando un gen. Estamos analizando un cruce monohíbrido. Entonces no nos importa qué pasa con el resto del cromosoma, solo nos importa el gen que estamos analizando. Y la proporción es la misma. La mitad de los gametos llevan el dominante y la mitad lleva el recesivo. Entonces, independiente de si se hace o no se hace crossing over en la meiosis, el resultado va a ser el mismo. La mitad de los gametos, la mitad de los espermios, la mitad de los óvulos, van a aportar uno de los alelos, que puede ser el dominante, y la mitad el otro alelo. ¿Ya? Y eso explica la proporción de la distribución que encontró Mendel. ¿Ok? ¿Cuáles son las conclusiones generales del trabajo que realizó Mendel? En primer lugar, una de las conclusiones más importantes
es que eh, los individuos deben poseer dos factores genéticos para cada carácter. ¿Ya? Eh, Ahora nos parece que es algo como evidente, ¿ya? Uno lo piensa y dice, pero obvio, uno recibe algo de la madre, recibe algo del padre. Pero antes no se pensaba así, ¿ya? Recuerden que el tema cultural igual ha influido harto eh, en la sociedad y el pensamiento. Por ejemplo, antes se pensaba eh, que la mujer era simplemente un recipiente y que el hombre le dejaba en el espermio un pequeño ser ahí concentrado. ¿Ya? Entonces, la mujer no aportaba nada al nuevo ser más que alimentarlo y esa era su función. ¿Okay? Entonces, genéticamente la mujer no aportaba nada, solo el hombre. Eso era, se pensaba antes así. ¿Ya? O se pensaba de que aleatoriamente podía ser de que el nuevo ser se surja de algunas cosas del padre, unas de la madre, toda una serie de ideas que cada cultura fue desarrollando. ¿Ya? Eh, en algunos casos se pensaba, por ejemplo, también son muchas concepciones que tienen que ver con el machismo de las sociedades, de que el hombre aportaba el doble, o que el hombre aportaba más que la mujer, o que dependía de cuántas ganas ponían en el sexo. Montones de teorías, hipótesis bastante locas algunas. Eh, pero con esto vino a demostrarse de que en realidad tenemos dos factores. Y cuando se hizo el análisis posterior de los cromosomas, eso se correlaciona con el hecho de que somos diploides, ¿ya? Que tenemos dos juegos de cromosomas, un juego que recibimos del padre y uno de la madre. Entonces, para cada uno de los factores genéticos, o sea, para cada gen, nosotros tenemos dos alelos, que pueden ser iguales o que pueden ser diferentes, ¿ya? Y si los alelos son diferentes, aquí surge el concepto de dominancia. ¿Ya? Cuando un individuo tiene dos alelos diferentes y uno de los alelos oculta cómo es el otro alelo, porque no se puede determinar hasta que no tiene descendencia, allí surge el concepto de dominancia, que a veces un alelo opaca la expresión del otro, entonces no se puede apreciar fenotípicamente. ¿Ya? Otra de las conclusiones importantes de Mendel es que nosotros no heredamos todo nuestro genoma al descendiente. ¿Ya? Eso también ha sido importantísimo de determinar. Solamente heredamos la mitad. Eso ya lo vimos cómo se correlaciona con la meiosis. En la meiosis vemos de que se separan los cromosomas y heredamos solamente un juego cromosómico. ¿Ya? Pero esto lo encontró Mendel mucho antes de que se determinen los cromosomas. ¿Ya? Entonces, determinó que de las dos variantes, que de las dos características, de los dos alelos que uno tiene, en los gametos solamente se lleva uno de los dos. ¿Ya? Y cuando los gametos se fusionan, se vuelve a completar el complemento del individuo. ¿Okay? Que vuelve a tener otra vez dos factores genéticos. ¿Ya? Asociado a esto, también encontró de que los gametos tienen que llevar igualdad de proporciones de cada uno de los alelos. Es decir, la mitad de los gametos, la mitad de los espermios lleva un alelo, la otra mitad el otro alelo. Estas son las conclusiones generales que Mendel obtuvo del análisis de los monohíbridos. ¿Okay? Nosotros ahora lo conocemos a esto como la primera ley de Mendel, también llamada como la ley de la segregación independiente. ¿Ok? ¿Por qué segregación independiente? Porque tenemos dos alelos y esos alelos se separan cuando formamos gametos. A eso se refiere la primera ley, que los alelos de un mismo gen son separados y cada uno termina en un gameto diferente. Eso en esencia se refiere la primera ley. ¿Ya? No contento con esto, Mendel decidió confirmar haciendo retrocruces, eh, cruzando algunas plantas de la F1 con el parental recesivo. ¿Ya? Y cuando cruzó la F1 con el parental recesivo, en la descendencia encontró que las proporciones eran aproximadamente 1:1. ¿Cómo entendemos esto? De la siguiente manera.
Si, si, si la F1, recuerden, es un heterocigoto. Tiene el dominante y el recesivo. El, el, el parental recesivo tiene las dos R minúsculas. Entonces, los gametos que produzca el parental recesivo van a ser iguales. Los gametos que produzca el heterocigoto van a ser diferentes. ¿Ya? Entonces, como esto, recuerden, la fertilización es aleatoria. Por azar, la mitad de las plantas recibirán un R mayúscula y un R minúscula, y la otra mitad recibirán las dos R minúscula. Estos serán con la característica fenotípica del dominante, y estos serán con la característica fenotípica del recesivo, en proporción aproximadamente 1:1. ¿Ya? Esto le confirmó que realmente la forma en la cual se estaban repartiendo los caracteres, los alelos, era como él la estaba prediciendo. No contento con esto, Mendel decidió confirmar revisando las siguientes generaciones. Tomó la F2 y le hizo autopolinización y obtuvo la F3. ¿Ya? La F3. Entonces, en la F2, recuerden, ya tenemos tres tipos de individuos. Tenemos individuos que son homocigotos dominantes, tenemos individuos que son heterocigotos y tenemos individuos que son homocigotos recesivos. Los homocigotos solo pueden tener descendientes iguales a ellos. Entonces, encontró que algunas de las redondeadas, más o menos, que eran la cuarta parte del total, un tercio de las redondas, solamente producían plantas con individuos redondos. Todas las que eran rugosas solo producían individuos rugosos. Y una parte, que eran como la mitad de todas las semillas, 2/3 de las redondas, producían el mismo caso que la F1. Porque también eran iguales que la F1, también eran heterocigotos. Entonces, 2/3, ¿ya? O sea, 3:1 en ese sentido. ¿Ya? Entonces, con esto, Mendel vino a confirmar que realmente cada individuo tenía dos alelos, no le llamó alelos, pero llamó caracteres, y que los caracteres se separaban. Y que las nuevas combinaciones de caracteres eran las que le daban la característica a los individuos, ¿ya? Dependiendo si tenía R mayúscula, R minúscula, etc. Para poder entender mejor cómo se realizan estos procesos de manera ya didáctica para explicar y comprender los resultados, un tipo de apellido Punet, un investigador, un biólogo, se le ocurrió hacer un cuadrito, ¿ya? Para poder obtener mejor cuáles son los resultados en la descendencia, ¿ya? Lo que se conoce como el cuadro de Punet, que se usa harto en este tipo de análisis. Entonces, aquí tenemos la generación parental. Lo primero que hay que hacer para determinar la descendencia es ver qué clase de alelos presenta el individuo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el rugoso, aquí está la S mayúscula, ¿ya? Dominante y recesivo. En este caso, los alelos son iguales, porque es homocigoto. El rugoso, los alelos son iguales, porque es homocigoto. Entonces, para hacer el cuadrito de Punet, normalmente se coloca en la parte de arriba el parental que hace de macho y en la parte de al lado el parental que hace de hembra, ¿ya? En este caso es el mismo porque es autopolinización. Bueno, no, en este caso no, porque son diferentes, ¿ya? El macho en este caso está haciendo, para este caso puntual, el rugoso y la hembra el liso. Entonces se combina S mayúscula, S minúscula, S mayúscula, S minúscula, y para este caso puntual, todos los descendientes tienen esa característica, S mayúscula, S minúscula. Y esto es una F1, son todos heterocigotos. Cuando hacemos el cruzamiento para la F1, aquí tenemos, en este caso son iguales, puede ser el mismo. Heterocigoto, heterocigoto. Entonces aquí sí los alelos, los gametos son diferentes. Algunos son dominantes, otros son recesivos. También, en el cuadrito, colocamos ahí el que hace de masculino, el que hace de femenino. Uno de los gametos, ¿ya? El otro de los gametos, aquí igual,
y combinamos S mayúscula, homocigoto dominante. S minúscula, heterocigoto. S mayúscula, heterocigoto. S minúscula, homocigoto recesivo. Y aquí encontramos lo mismo que fue analizado por Mendel. Uno es homocigoto dominante, uno es homocigoto recesivo y dos son heterocigotos. Si lo llevo a fenotipo, 3 son lisas, una es rugosa. ¿Ya? Y así se determina el cuadro de Punnett. Lo importante para poder hacer bien el cuadro de Punnett es que hay que determinar bien cuáles son los gametos. ¿Qué tipo de gametos están llevando qué tipo de alelo está llevando cada gameto? ¿Ya? Eh, en humanos hay algunos ejemplos que se pueden conocer de características dominantes, recesivas. Vamos a hablar después de que no necesariamente la genética mendeliana es la más precisa de todas, ¿ya? Pero algunas características como la braquidactilia se heredan con una característica dominante bastante simple, ¿ya? La fibrosis cística es una enfermedad que en este caso es recesiva. Para que un individuo tenga la enfermedad, necesita que ambos padres sean portadores, sean heterocigotos, ¿ya? Y ahí tenemos una serie de desórdenes.